Buenos días amigos de mi querido Cerro de Guazapa. Vamos con el cuarto capítulo, ¿verdad? Miren, aquí pueden ver, estamos aquí en el puesto de mando, en el campamento El Quemado. Aquí ustedes pueden ver cómo eran los tatúes. Este se derrumbó, ¿verdad? Se derrumbó por el tiempo, ¿verdad? Ya esto hace tiempo que pasó. Pero ahí pueden ver ustedes, miren, por este volado le sacó de apuros a uno. Muchas veces, ¿verdad? Ya amontonados que había 5, 6. Cuando venía ese 37 en picada uno, o sea, está con vuelta de gato, caía dentro de esos volados. O lo tiraba el fusil, va. Uno metido ahí, los fusiles aquí a los lados. Así era este volado. Uno metido ahí y los fusiles aquí a los lados, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita, estamos en el puesto de mando del Quemado, el puesto de mando de la FAL, en mi querido Cerro WhatsApp, aquí en el puesto de mando de la FAL, en el campamento El Quemado. Ahorita vamos para arriba, ya vamos con todos los la logística que andamos cargando, ¿verdad? Entonces, perdón que les dé la espalda, pero vamos ahí, eh, por decirle, pues, ya les expliqué que en todo esto dormían todos los comandantes que habían, ¿verdad? Para los camaradas que me preguntan por Logan, también aquí estaba Logan, aquí era parte del puesto de mando. Logan, o Dagoberto Gutiérrez, era el político, ¿verdad? Era el político, el comandante político, ¿verdad? El que le informaba a uno, le daba las charlas políticas, ¿verdad? ¿Verdad? Todo eso le enseñaban a uno, pues, porque uno estaba en esta guerra, les digo, convencido de lo que andaba. Además, vine a esta guerra yo porque, pues sí, en mi cantón nos estaba matando la guardia, pues. En mi cantón, pronto vamos a hacer un material desde mi cantón donde yo nací, ¿verdad? Fíjense que este palo de mango se acaba de caer, pero les digo, este palo de mango sufrió todo el golpe de la metralla, como dice como dice la canción de mi querido Cerro de Guazapa, ¿verdad? Este palo de mango sufrió toda la metralla de esos borbandeos, ¿verdad? Ahorita no les hablo de lo que luego, pues, porque vamos por capítulos, ¿verdad? Vamos por capítulos. Luego les voy a hablar de cómo, cómo fueron los combates cuando se empezó a pelear con el Bracamonte, ¿verdad? Todo esto aquí, miren, pasaba uno en la noche, tipo, ¿qué? 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, cargado, ¿verdad? ¿Con qué? Con 2 medios de maíz, 2 medios de frijoles, ¿verdad? ¿Qué? Un par de, con 50 libras de arroz, de azúcar, ¿verdad? Porque esa era la materia, era todo lo que la guerrilla necesitaba aquí en este cerro, ¿verdad? Aquí pasaba todo, ¿verdad? Aquí pasaba todo. Aceite, las salsas que se ocupaban antes para hacer los macarroncitos, ¿verdad? Eh, por todo este callejón pasaba uno, ¿verdad? Por todo este callejón pasaba uno cargado, ¿verdad? Y ahí iba todo lo que necesitaba, leche, ¿verdad? Porque nos daban leche también, ¿verdad? Le daban una su libra a cada uno, pues, ¿verdad? Café listo. Ya es propaganda, café, pues, café. Entonces todo eso nos faltaba para echarse el churucutazo uno, pues, ya cuando uno llevaba sueño, ¿verdad? Churucutazo era que uno agarraba la caramañola, ¿va? Así, contaba el agua de, de helada, le echaba un sobre de café, lo batía y le echaba azúcar, y ese era el tan famoso churucutazo, ¿verdad? ¿Verdad? Todos esos cafés instantáneos servían en esa guerra. En esa guerra, esas marcas de café fueron las que más pisto hicieron, ¿verdad? Varias marcas, ¿verdad? Porque aquí se consumía mucho café, ¿verdad? Si esta guerra dejó a varios millonarios, ¿verdad? Igual que, ¿cómo se llama? Los que vendían botas, ¿verdad? Sí. Aunque el ejército ponía un montón de trancas, ¿va? Y todo, pero uno le decía a la gente, iba, tráigame un par de botas, ¿verdad? Y, y así pues, a otro le decía, tráigame otro par. Y así al final se convertían en, ¿en qué? En 100 pares de botas, ¿verdad? De unas botas que se usaban la vez pasada. Bueno, luego les voy a enseñar un par de suelas que hay aquí, ¿verdad?
Este es otro tatú, miren, ¿verdad? Este es otro tatú, miren, ahí pueden ver, ¿va? Claro, por supuesto, y con el tiempo se han ido desboronando, ¿verdad? Se están soterrando solos, ¿verdad? Pero este era otro, ¿verdad? Porque esto estaba lleno, entonces ya uno sabía a la hora de un borbandeo para dónde iba a correr, ¿va? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, eh, por contarles historia, ¿verdad? Aquí, en este lugar, a veces aquí lo reunían a uno. Si ustedes ven unos videos que andan por ahí, ¿va? Rebotando, todo es que donde aparecen unos camaradas hablando de política, ¿verdad? Pero aquí, en esta parte, ¿verdad? En esta parte. Y bueno, les voy a contar un secreto. Cuando yo voy a contar dos secretos aquí cuando yo, si este palo hablara de cuánta metralla tiene, ¿verdad? Les voy a contar un secreto. Cuando yo vine aquí, vine un par de veces aquí. Aquí, por contarles el primero, cuando me hacen la propuesta a mí, que si quería formar parte de las células del Partido Comunista, le llamaban en ese tiempo eso. Entonces, aquí me dije, nada, aquí estaba, pues, muchos amigos ahí, aquí estaba de Huerto Gutiérrez. Les dije, no, yo estoy bien así de combatiente. Y por decirles así, había quienes se metían a esos volados. Me acuerdo que veníamos 5, yo no acepté, ¿verdad? No acepté. Entonces, ser de las células del Partido Comunista traía como un poquito de privilegios, ¿verdad? Traía como un poquito de privilegios, hasta para mandarlo fuera del país, ¿va? Entonces, nada, no, este rollo no es político, no es el mío el rollo, ¿verdad? Pero aquí, de los 5 que veníamos, creo que solo yo no acepté, ¿va? De ahí todos dijeron sí. Entonces, 2, aquí vi los primeros misiles Yosan 7, ¿verdad? Aquí los vi, ¿verdad? Aquí tuve la oportunidad de verlos, aquí los tenían en ese momento, ¿verdad? Que por decirles uno, la aviación le causaba tanto daño a uno, siendo sincero, ¿verdad? Y por decirles, inmediatamente cuando la cosa estaba fea para el ejército, el atlacate era uno, el atlacate en medio lo empezaba a pegar uno y al ratito tenía los 37 de arriba, encima uno. Hay amigos que no les gusta, pero era la realidad. Era la realidad, les digo, era la realidad. Y a la primera brigada en que uno lo estuviera pelmazando, no, hombre, les valía a los pobrecitos. Les decían a veces, no hay gasolina, no había petróleo para esos aviones, ¿va? Entonces, y no, al Belloso, y también, ¿verdad? El Belloso también, o sea, rápido, ¿verdad? Cuando uno le daba, inmediatamente tenía ese montón de aviones, uno como que eran moscas encima de nosotros, ¿va? Entonces, por contarles, miren, aquí están los viejos pozos de tirador, ¿verdad? Las trincheras, ¿va? Ahí, esta con zanja, ¿verdad? Todo esto. Un tiempo tuvo el hospital aquí, ¿verdad? Cuando ustedes oyen a un compañero que está llorando, que le están tratando de encontrar la bala, porque aquí no había cosas que decía uno, voy a decir yo, no, hombre, lo voy a llevar ahí a que me le hagan una radiografía. No, aquí a puro tacto. Iba el médico, a veces metiendo la pinza, ¿verdad? Pues les digo, todo esto, esta parte, alguna vez estuve en el hospital, y como les digo también, aquí venía uno cuando lo llamaban, para lo que les acabo de contar. Entonces, en estos lugares, aquí hay un compañero que se queja, estos dos compañeros, fue en un combate en Las Flores, donde tuvimos 2 compañeros heridos, ¿verdad? Ahí salió herido, el Osito murió, y salió herido, ¿cómo se llama? Aníbal, otro camarada, el que llora, el que está quejando de que le están buscando la bala y le sale un montón de sangre. Ustedes van, por ahí anda un material, un video, ¿verdad? Ese es Aníbal. Luego murió pues el camarada, él está enterrado por aquí, en esta zona, igual que el Osito, ¿verdad? Camarada Osito, ya, que era de allá del cantón Camote, La Nonal, ahí pegado en Nejapa, ¿verdad? Ahí mueren ellos, ¿verdad? Ellos eran de mi grupo, pero yo en ese momento estaba herido, ¿verdad? Estaba en recuperación y
estaba fuera, pues, ¿verdad? Y estuve fuera de El Salvador porque me acababan de balear del cuello, ¿verdad? Allá, como les he contado en otra ocasión. Bueno, aquí llegamos a donde estaba la logística, ¿verdad? Todo este volado, este era un plan más amplio antes, ¿verdad? Aquí estaba toda la logística. Lástima, este palito se está secando, pero aquí estaba la logística en todo esto, ¿verdad? Les digo, aquí venía uno, y lo que había para la comida del día estaba aquí. Maíz, frijoles, arroz, azúcar, leche, macarrones, ¿verdad? Las salsas esas naturas que se usaban, ¿verdad? Todo eso estaba aquí, ¿verdad? De allá, como les conté en el primer capítulo, desde allá venían las cocineras a pedir aquí lo que necesitaban, ¿verdad? Aquí estaba Mónico, Mónico, gran camarada, por ahí anda el viejito Mónico todavía, el logístico, encargado logístico. Cabrón el viejo, ¿verdad? Porque uno venía a rogarle que le diera un cigarrito y era más duro que saber qué. Entonces, bueno, otra anécdota aquí. Aquí trincamos al Canelo con Nelson el Canelo cuando lo curamos, aquí. Ahí estaba otro camarada, dicen que ya murió, ¿va? Roberto Panciadible, que le decíamos, ahí pasaba sentado en los sacos de frijol, de maíz, de arroz, de todo. Entonces ahí pasaba, porque él era también parte de la logística, ¿verdad? Entonces aquí fue donde curamos al Canelo, en esta parte de aquí se lo agarré yo al Canelo para que lo empezara a sacarle todos los gusanos de la piernita, de la esquirla, de una esquirla de un 105 que le había caído, ¿verdad? Entonces, les digo, este quemado, o sea, ninguna historia se repite, ¿verdad? Les digo, antes en todo ese volado bajaba tanto jabón, ¿verdad? Porque, como les he dicho yo, aquí se bañaban cientos de guerrilleros en todo esto. Y lo que les digo, bye, por decirles, de cada cumbada de maíz, me acuerdo todavía, creo que me acuerdo, creo que salían 8 raciones de tortilla, ¿verdad? Porque le daban 2 tortillas a cada combatiente. Entonces, de esa molinada que uno hacía, sacaban 8 raciones, ¿verdad? Entonces, y por contarle, de castigo, lo mandaban a uno también a, ¿cómo se llama? A molerva. Entonces había un tiempo que salían 2 grupos, salían 2 camaradas de cada unidad, y aquí nos reuníamos todos, ¿verdad? Entonces, todo el mundo, aquí venían 2 de cada unidad, ¿verdad? Venían 2 de la columna que estaba en la logística nueva, venían 2 de la columna que estaba en la logística vieja, venían 2 de la columna que estaba en el níspero, venían 2 de la columna que estaba al otro lado en Loma Chepón. Entonces, todo eso era así. Entonces, y así pues, o sea, al final todos a moler para que no le faltara la comida a todas las unidades, ¿verdad? Entonces venían 2 de la FES, 2 de taller, 2 del hospital, y así era, así aquí se reunían. Este era el parque de la guerrilla, como les digo yo. Este era el parque de la guerrilla. Aquí se venía uno todo el tiempo, pues, a platicar. Aquí, toda esta parte antes era más bonito, estaba más, este volado estaba así, una cosa alrededor de todo esto. Entonces venía uno y platicaba, aquí todo el mundo. Bueno, si alguien andaba de novio, aquí venía a hacer contacto con la novia. Es lo que les contaba en otro volado, que aquí era el Parque de la Guerrilla, donde permanecíamos, ¿verdad? Aquí llegaba todo el mundo. Habían quienes habían salido a alguna misión, a veces habían salido a una misión, y ya venían y traían, por decirle, había comprado unas sus 3, 4 libras de café, ¿va? Entonces, ya venía, aquí se reunía todo el mundo, ¿verdad? Se reunía todo el mundo, todos aquí en este lugar, para poder, todos los que no estaban operando, ¿va? Porque habían unidades que estaban cubriendo posiciones, ¿va? Muchas unidades. Entonces los que no estaban operando se reunían aquí a tomarse un cafecito, aquí venía a platicar, ¿va? Este era el parque de todos los campamentos guerrilleros, ¿verdad? La FES estaba ahí también, ¿verdad? La FES. Por una foto que ustedes ven, amigos, una foto de la foto que está de portada en la canción Mi querido Cerro de Guazapa, fue tomada ahí la tomamos, ¿verdad? Luego vamos a ver si este día alcanzamos, vamos a ir a ver dónde
dónde pasaba, dónde dormíamos cada quien. Por decirles, les contaba en otro, aquí es el lugar donde nosotros formábamos, todos estos lugares eran donde nosotros formábamos. Aquí aparecían todas, ¿verdad? Como les dije en otro video, o les digo, el primero que aparece en una formación aquí soy yo, ¿verdad? Por aquí, por aquí, por aquí aparezco yo. El Canelo está por allá, el Canelo es el cuarto. En el video que le hago la entrevista al Canelo, aparecemos los dos en este lugar, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Yo soy el primero, el cuarto es el Canelo, ¿verdad? Entonces aquí salía uno, ahí estaba todas las cocineras, cuídense, bicho, cuídense, ¿verdad? Buena onda, esas viejitas cocineras, tantas veces nos quitaron el hambre, pues ellas cocinando y nosotros combatiendo, ¿verdad? Combatiendo en los lugares de donde nos tocaba, pues en cada posición. Así, entonces, por decirles de todos los combates que habían abajo, chiflaban las balas por todo esto, las balas perdidas. Eh, pero así era, les digo, nosotros nos acostumbramos a vivir en esto, por decir, miren, así como ahorita, así como estaba. Ya hasta ahora ya había un montón de guerrilleros sentados por ahí, ¿verdad? Echándose su frijolito. Bueno, que los frijoles los hacían molidos, los molían ¿cómo se llama? En los molinos, ¿verdad? Había que moler frijoles. Y por decirles, pues uno también decía eso, ¿va? Cuando le tocaba cocina, ¿va? A uno, ¿va? Porque veníamos dos de la fe, de cada unidad veníamos dos, ¿verdad? Igual para las cosas de abastecimiento, para ir a traer el abastecimiento, nosotros de aquí le decían, mira, necesito 5 de la fe, necesito 5 de taller, necesito 5 de la logística, 5 del puesto de mando, 5 de la columna y 5. Ahí se armaba el montón, ¿va? Para poder ir a traer el maíz para las tortillitas o los frijoles, ¿verdad? Y aquí les digo, a uno le pasaba que los frijoles, por contarles historias, para nadie les cuenta esta historia, a uno le daban agruras los frijoles, porque no se les ponía ajo, no se les ponía ajo, entonces, así era esta cosa. Por decirles a todas las unidades que estaban operando, de aquí mismo se les mandaba la comida, de aquí iba alguien que les iba a dejar la comida, a donde estaban las unidades que estaban de posta, llamamos nosotros, o unidades adelantadas que estaban observando por dónde se iba a mover el enemigo. Entonces de aquí salía todo, ¿verdad? De aquí. Llegaban a las unidades llegaba la comida y de ahí mandaban las raciones que iban para la unidad que estaba, por decirles una escuadra que estaba de observación, allá por el lado de la mate, ¿verdad? De ahí de la misma unidad salía esa comida que había que llevársela a esos camaradas. Por ejemplo, nosotros que cubríamos una posición arriba, allá arriba, ¿verdad? Arriba, también de aquí nos llevaban los frijoles. De aquí nos llevaban los frijoles, ¿verdad? Y las raciones de tortillas, pues las tortillas eran como así aquí, ¿verdad? Nada que refinada, del molino a amasarlas y a echarlas, y ya, así era. Y esas mujeres ahí estaban. ¿Y cuál era el equipo de esas mujeres cocineras? Esas mujeres cocineras, pues iban cargando esos peroles, su mochila y sus cosas, y ahí iban, pues, o sea, por supuesto, iban en medio de la columna, cuando íbamos trasladándolos de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, les digo, miren, todos estos lugares aquí nos preparábamos, aquí se hacía ejercicio. Aquí eran los bailes también, ¿va? Del quemado famoso, aquí eran los bailes. Aquí, por decirles, una vez creo que fue el aniversario del Partido Comunista, yo lo pasé aquí, y esa vez nos dieron un menú, creo que nos hicieron pescado envuelto, ¿verdad? Estuvo riquísimo ese día, ¿va? Mientras los que eran de las células comunistas, de las que yo no quise ser, estaban reunidos analizando la situación, ¿verdad? Porque se hacían ese tipo de congresos, ¿va? Los hacían por allá, ahí con sus condiciones, con su café, ¿va? No le faltaba el café, la olla de café ahí, ¿va? Mientras nosotros que no éramos de las células comunistas estábamos cubriendo todas las posiciones, ¿verdad? Porque así se operaba en este cerro Guazapa, ¿verdad? Casualmente esa vez nos alimentaron a todos bien. Luego hubo un baile en la noche aquí, ¿verdad? Todo esto. Eh, por decirles, allí habían unos guacalones de aluminio, tamaño, ¿verdad? Fueron unos camaradas a traer naranjas, donde les contaban un primer capítulo, a traer naranjas allá por el Loma Chepón, que había unos naranjales. Y, y les digo, hicieron las grandes guacaladas de jugo en ese tiempo. La primera vez que yo probé un trago, le echaron un par de botellas, no les voy a decir la marca, pero digo, no medio regular, le echaron, que por decirle acá, pero el dejo le echaron como 5 botellas, entonces nos daban
como en el tazón, pasaba uno pidiendo a su volado. Mareaba, pues, mareaba para uno que nunca había probado eso, mareaba, pues, y siempre no faltaba alguien que eran tigre, para que siempre andaban a la hora, como ya se venía planificando eso, que iba a haber esa fiesta, ¿verdad? De aniversario del Partido Comunista. De hecho, sí, creo que hay un video, camaradas, donde aparecen, por ahí lo he visto, donde aparecen que están esos grandes guacalones llenos de highball, le llamaban en ese momento, ¿verdad? Highball. Entonces, pero habían quienes que como por decirles en ese tiempo, ya también ya andaban su litrón en la mochila, ¿va? Ya lo habían, traído anteriormente. Entonces, así hacía mucho, ¿verdad? Traían su litrón y ya lo andaban, va de roperón, va. Este, ya, bueno, porque el día siguiente amanecieron varios fondeados, ¿va? Unos anduvieron gateando, como simulando de ataque, ¿verdad? Entonces, les digo, aquí pasamos tantas historias, ¿verdad, camaradas? Ve un montón de historias, les digo, todo quemado. Por eso les digo, cuando nos lo quitaron, eh, aquí aquí no descansaba la tropa. En un próximo video que va, todos esos casquillos que ven que yo estuve recogiendo del M60, eso fue porque, pero eso lo dejamos para otro tema. Pero les digo, aquí no descansaba la tropa, ¿verdad? Así es que, amigos, cuídense. Vamos a seguir con el 5º capítulo. Así es que, bendiciones. No se les olvide suscribirse a mi querido Cerro de Guazapa. Historias verdaderas. Saludos, amigos. Bendiciones.